el tiempo, ¿verdad?, en que ya oramos, ya alabamos al Señor, y es un día muy, muy especial que celebramos, donde se culmina el término, ¿verdad?, de esta semana mayor, de esta Semana Santa, y es el día de resurrección. Es la mañana gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe algo? Esto es lo que nos hace diferentes a otras religiones. Eso es lo que nos hace diferentes, lo que nos da la certeza de nuestra fe. Pero antes de comenzar el tema de lo de resurrección, me voy a pedir que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar porque la palabra de Dios haga su trabajo en nuestro corazón. Así que oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor Dios, por el privilegio de celebrar tu resurrección. Gracias por todo lo que fue esta semana. Gracias, Señor Dios, porque llegamos a este día, Señor, día de gozo, día de triunfo, día de victoria. Hoy, Señor Dios, cantamos tu victoria, Señor, sobre el infierno, tu victoria, Señor, sobre la muerte, tu victoria, Señor Dios, para siempre. Gracias, Jesucristo, por lo que tú has hecho. Gracias te damos. En esta hora te pedimos que tu palabra, Señor Dios, obre en nuestro corazón, que nos hables, Dios. Yo no sé entrar, no sé salir, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor Dios, tomando, Señor Dios, mis labios para expresar tu palabra. Que sea, Señor Dios, tu palabra, Señor, fiel, que haga la obra, Señor Dios, aquello para lo cual es enviada. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a Mateo, capítulo 28. Vamos a ver que la Biblia registra, ¿verdad?, que fueron las mujeres, las valientes mujeres que fueron las primeras que buscaron ir al sepulcro, ¿verdad? Y vamos a ir a Mateo 28. Fueron 4 momentos diferentes que vamos a estar viendo. Y vamos a ver algo tremendo en la palabra del Señor. Mateo 28, versículo, desde el 1 vamos a leer. Dice: y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. ¿Sí? Aquí tenemos la referencia que fue hecho un gran temblor. Y con esto nos vamos a quedar, vamos a ver algo al final. Y el primer tiempo en que las mujeres buscaron al Señor fue muy de mañana, siendo aún oscuro. Para los que toman nota, el punto número 1 está en Juan 21. Juan 21 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Jesús había estado en la tumba 3 días, ¿verdad? 3 noches. Había estado sepultado su cuerpo. Eso en el ámbito natural, en el ámbito del cuerpo. Sabemos que el alma de Jesús descendió a los infiernos, y de eso vamos a hablar más adelante. Su espíritu, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu fue al Padre, pero el cuerpo del Señor, el cuerpo, la humanidad de Jesús, había quedado en la tumba. Ahora, en las costumbres, ¿verdad?, como sepultaban los cuerpos, estas mujeres iban al sepulcro para poner más especies aromáticas al cuerpo, ¿verdad? Y era un gran peso, eran más de 40 kilos de especies que tal vez se le pusieron a Jesús al momento de ser embalsamado, y todavía iban a poner más especies para que no
oliera, ¿verdad? Con los olores propios de la putrefacción del cuerpo. Y ellas se levantaron muy temprano, solo esperaron que pasara el día de reposo, ¿verdad? Después de la fiesta pasó el día de reposo y ellas se levantaron. Y la primera que vino fue María Magdalena, y dice que ella vino aún siendo muy oscuro, lo cual nos dice que fue en la madrugada, ¿verdad? Ni siquiera estaba por amanecer, todavía estaba a la oscuridad de la madrugada. Y sabemos que cuando va a amanecer, pues se pone todavía más oscuro, ¿verdad? Y ella vino, a ella no le importó, ¿verdad? Dejar la comodidad, tal vez de donde estaba descansando. Ella quiso ir a buscar lo que había quedado de su Señor, lo que había quedado de Jesús. ¿Por qué? Porque le amaba, tenía esta fidelidad al Señor. Si estudiamos María Magdalena, de ella habían salido demonios, hermano. Jesús la había liberado, y de estas mujeres que seguían a Jesús es porque Jesús había hecho una obra maravillosa en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Jesús por usted, por mí? Puedo decirle que Jesús ha venido a traer libertad. Jesús, como lo estuvimos viendo en la semana, murió, hizo la obra gloriosa de la cruz para traer redención, para traer libertad. Y a veces ni siquiera tenemos la idea, ni siquiera tenemos la idea de qué es lo que realmente estaba sucediendo en la cruz, ¿verdad? Y hasta qué alcance tiene en nuestras vidas. ¿Cuál es el alcance de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario? Bueno, ¿verdad? Tema aparte, pero también el alcance, hermanos, que tiene la resurrección. Y esas mujeres corrieron, ¿verdad?, al sepulcro. Y ella llegó y vio que la piedra había sido quitada, que la piedra había sido removida. ¿Sabe? La piedra del sepulcro no era algo pequeño o de mi tamaño, ¿verdad? Era una piedra gigante que habían puesto los romanos para que nadie robara el cuerpo. Incluso habían sellado, ¿verdad?, la tumba. Había guardias allí. Y esta piedra era gigante, sin embargo, fue movida. Ahora, ellas sabían que el sepulcro tenía esta piedra, pero a María Magdalena no le importaba. Era tanto su amor que si ella hubiera tenido que hacer el intento de mover esa piedra, hermanos, con esa pasión y ese fervor que tenía por Jesús, ella lo hubiera hecho. Hermanos, a veces nosotros no queremos, ¿verdad?, hacer las cosas por Jesús, para Jesús, pero esta mujer tenía gratitud en su corazón, tenía amor, tenía pasión, tenía fervor, y no le importaba nada. Y mire, vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, aquí lo que narra la historia es que ella fue a buscar a Pedro, fue a buscar a Juan. Ellos vinieron, corrieron, ¿verdad? Vieron el sepulcro, pero vamos al versículo 11, hablando de María, dice, y en lo que ellos estaban en el sepulcro, dicen, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando, me equivoqué en la línea, dice, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice, es que se los llevaron. Hermanos, ella no se acordaba tampoco que Jesús iba a resucitar. Y era tanto su dolor y su ofuscación por lo que había sucedido en la crucifixión y todo lo que había sido, ¿verdad?, este Vía Crucis. Y ella simplemente dijo, se llevaron a mi Señor y yo no sé dónde le ha puesto, pero yo quiero ir, yo quiero estar, y si estoy aquí es porque quiero estar donde está mi Señor, ¿verdad? Y dice, y como hubo dicho esto, volvióse atrás
y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dice, ella no sabía que era Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Cambió su aspecto físico. Él ya tenía un aspecto glorificado, ¿verdad? Anciano de días, ¿verdad? Y ella no lo conoció, y aparte sus ojos estaban cegados, por así decirlo, ofuscados. Sus emociones no hubiese hilado ella en su mente que podía ser Jesús, porque ella estaba con el dolor en su corazón y buscando el cuerpo. Ella no buscaba a alguien vivo, buscaba simplemente el cuerpo del Señor. Y ella dice: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo lo llevaré, ¿verdad? Jesús tenía una complexión atlética, ¿verdad? De algún modo. Jesús tenía cierto peso, el peso de un hombre por liviano que esté, ¿verdad? No pesa menos de, qué sé yo, ¿verdad? Pero como una mujer iba a cargar más de 50, 60, 70 kilos, 80 kilos, más aparte 40 y tantos o 50 kilos de especies. Eso no se puede, ¿verdad? A menos que sea una campeona de pesas, y no creo que lo haya sido, ¿verdad? Pero a ella no le importaba, ella estaba dispuesta a ver cómo lo hacía, pero ella quería, ¿verdad?, estar junto al cuerpo del Señor. Y Jesús le dijo: María, ¿verdad? Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, estoy en el verso 17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando ella escuchó la voz del Señor, supo, ¿verdad? Porque ella era una oveja del Señor, y las ovejas conocen la voz de su pastor, conocen quién les está hablando. Hermanos, usted y yo debemos de conocer la voz del Señor cuando Él está diciendo ve, cuando Él está diciendo espera, cuando Él está llamando por nuestro nombre, ¿verdad? Él le dijo: María, y el Señor nos habla, ¿verdad?, por nuestro nombre. Rebeca, Daniel, ¿verdad? El Señor pronuncia nuestro nombre, pero a veces estamos tan ofuscados, a veces estamos tan ensimismados, a veces estamos en el dolor que no somos capaces de escuchar la voz del Maestro. Pero cuando nos damos cuenta que es su voz, los ojos se abren, ¿verdad? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y los ojos están aquí, la fe está en los ojos, ¿verdad? Y la fe viene por el oír, y ella escuchó la voz del Señor, y sus ojos, su fe, entonces volvió a ser de alguna manera abierta cuando escuchó la voz de su Señor. Hermanos, que esta mañana la voz del Señor se oiga en nuestras vidas, y que nuestra fe sea abierta, que nuestra fe sea aumentada. Nadie puede decir que ya tiene toda la fe que quisiera, o que ya tiene suficiente fe, y si tuviésemos aún un poco más de fe no nos hace daño. Entonces, hermanos, esto fue lo primero que sucedió. Esto pasa cuando alguien va a buscar al Señor primero que nadie. María tuvo el privilegio de que Jesús se le presentó, María Magdalena. Ahora dijo: no me toques, ¿verdad? Estaba aquí cumpliendo la función sacerdotal que iba a hacer. Llevaba la sangre para presentarla al Padre y decirle: Padre, he cumplido la obra, traigo la sangre que va a redimir a la humanidad. Aquí está mi sacrificio, ¿verdad? Y por eso iba al Padre, iba a subir a los cielos. Por eso María no pudo tocarle. Pero el Señor se detiene, hermanos. El Señor se detiene cuando hay un corazón
que le está buscando. El Señor se detiene ante unos ojos llenos de lágrimas. El Señor se detiene así Él tenga que ir al mismo Padre, ¿verdad? Y estar en otra situación. Jesús se detuvo ante las lágrimas, ante el dolor de María, ante el deseo dices que yo no sé dónde está mi Señor. Ella no deseaba otra cosa, ella simplemente deseaba a su Señor. ¿Cuánto deseo tenemos por nuestro Señor? En esa manera, el mismo Señor se detiene para hablarle a usted, para hablarme a mí. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. Después vamos a Lucas 24, 1 y 2, por favor. Gloria a Dios. Lucas 24, 1 y 2. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando dice algunas otras mujeres, nos regresamos aquí mismo al capítulo 23, verso 55, dice: y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas, ungüentos, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y es una continuación: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Bueno, ¿qué traían ellas? Especies aromáticas, ¿verdad? Habían preparado aceites, habían preparado hierbas. Muchos kilos, hermano. No era poquito, era mucho, era para todo, para poner encima del cuerpo, para ponerle al cuerpo. Entonces no podía haber sido poquito. Y ellas trajeron, pero la hora que ellos vinieron fue muy de mañana. Ya les había ganado María Magdalena, cuando todavía era muy oscuro, pero también muy temprano vinieron estas mujeres. Y también, ¿verdad?, hallaron ya la piedra revuelta, la piedra movida, la piedra rodada del sepulcro, ¿verdad? Y cuando entraron no hallaron el cuerpo, pero también ellas vieron dos ángeles. Eso dice en el versículo 4, que dos varones se pararon junto a ellas y que tenían vestidos resplandecientes, ¿verdad? Y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa es una pregunta de esta mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Gloria a Dios. Jesús se había levantado, el Padre había levantado, había resucitado a su Hijo. Y su Hijo iba ante el Padre a presentar la sangre que había vertido. Y eso es algo tremendo, hermanos. Eso es algo maravilloso. Bueno, otro tiempo en el que fueron las mujeres fue al amanecer. Mateo 28, que fue a lo primero que fuimos, dice: la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María, ¿qué?, a ver el sepulcro. No fue una vez que se paró María Magdalena, ¿verdad? Fue también al amanecer. Bueno, y ¿sabe algo? Las mujeres fueron las enviadas a predicar las buenas nuevas. Dice el verso 7: e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Le decían los ángeles, ¿verdad? Hermano, las mujeres fueron las que fueron enviadas a compartir las buenas nuevas. Hermano, el evangelio no estaría completo sin la resurrección. Ok, Jesús hubiera muerto en la cruz, y hasta allí. Pero si Él no se hubiera levantado de entre los muertos, sería vano, sería ilusorio creer en esto,
porque Jesús estaría muerto como un Mahoma, estaría muerto como un Buda, estaría muerto como los grandes líderes religiosos. Pero Jesús se levantó, Jesús no está en su tumba, Jesús resucitó, Jesús fue al Padre a presentar la sangre que nos limpia de todo pecado. Jesús está vivo, hermanos, y eso es la diferencia en nuestra fe, hermanos, y eso es lo que trae poder, ¿verdad? El poder de la resurrección de Jesucristo, y eso nos hace saber que el día de mañana nosotros también vamos a resucitar. Y por último, ¿verdad? Marcos 16 del 1 al 5 dice así: que todavía le siguieron buscando en el sepulcro. Dice: y como pasó el sábado, María Magdalena y la madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Hermanos, María Magdalena no fue una vez, nada más, fue varias veces. Y ¿sabe qué? Fueron yendo más mujeres esa mañana de la resurrección, y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, que la tumba estaba vacía, y los ángeles dijeron: no está aquí, Jesús ha resucitado. Pero ¿sabe? Jesús es el primero que ha profetizado su muerte, y también dijo acerca de su resurrección. Mateo 26:32, por favor. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Mateo 26:32. Y entonces él estaba hablando, ¿verdad? Allí en el Getsemaní dice: mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les había dicho que el pastor iba a ser herido, que iba a morir. Pero dice: mas después que haya resucitado. ¿Sabe cuál fue el problema? Que a veces no sabemos escuchar. No sabemos escuchar, no entendemos lo que se nos es dicho. Y no se capta el mensaje completo. Jesús ya había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar, pero sus discípulos estaban escondidos, estaban temerosos de los romanos, estaban aparte. Por eso las primeras que se levantan a ir a ver son las mujeres. Valientes, ¿verdad? Esforzadas como las mujeres, ¿verdad? Hasta el día de hoy seguimos siendo valientes. Dios no hizo mujeres cobardes, hizo mujeres guerreras, mujeres de poder. Gloria al Señor. Y por eso las mujeres tuvieron el privilegio de dar estas buenas nuevas. Gloria al Señor, y es un privilegio para mí esta mañana predicar de la resurrección de Jesucristo. Gloria a su nombre. Ahora, ¿qué había pasado, verdad? Hechos 3:15. Los romanos creían, y la gente creía, que ya habían matado por completo a Jesús. Fíjese lo que narra, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 15, dice: y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, ¿verdad? Pedro empieza a decir: creían que lo habían matado, lo mataron, pero Dios lo resucitó. O sea, el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó, verdad? La resurrección. Bueno, las mujeres, les decía, fueron a buscar el cuerpo que había quedado en la tumba, pero en realidad el alma de Jesús había descendido al mismo infierno, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo número 18, este es el salmo profético que habla de esto. Y dice el verso 3, Salmo 18:3: invocaré a Jehová digno de ser alabado, y seré salvo
de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló. Y la tierra fue conmovida. ¿Y qué pasó? Y tembló. En Mateo 28:2 leíamos que en ese momento hubo un gran terremoto, ¿verdad? Hubo un gran terremoto. Mire, le vuelvo a leer. Ahí en Mateo 28, bendito eres, Señor. Dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, ¿verdad? He aquí fue hecho un gran terremoto. Y en ese terremoto el ángel mueve la piedra del sepulcro. Pero dice que aquí el Salmo 18 está narrando, dice, la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos, y bajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, ¿verdad? Jesús allí en el infierno, hermano, no se estaba peleando ahí a golpes con el diablo. No, hermano. ¿Lo sabe algo? Los demonios saben quién es Jesús, saben quién es Jesucristo, y ante su presencia tiemblan, enmudecen. Y Jesús allí, él bajó al infierno, ¿sabe para qué? Para hacernos libres, y a usted y a mí, para evitarnos a usted y a mí pasar por ese tormentoso lugar. Estamos viendo en estos días acerca de liberación. ¿Y sabe algo? Tiene todo que ver. No está separado de esto. La obra de Jesús fue tal que su alma descendió al infierno. Y allí en el infierno vino el mismo diablo, vino el mismo Lucifer, ¿verdad? Vinieron los demonios a atormentarle, haciéndole culpable de todos y cada uno de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Alguna vez se ha sentido culpable? ¿Alguna vez se ha sentido triste? ¿Se ha sentido atormentado? ¿Alguna vez se ha sentido con culpa? ¿Sabe? Esa culpa ya Jesús la pagó en el infierno. Ya el tormento por los pecados, llámese como se llamen, maldades, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, ¿verdad? Avaricias, lo peor que se puede imaginar, y lo peor que haya hecho el peor delincuente de esta tierra, Jesús lo estuvo padeciendo. Ahora, en nuestro tiempo, fueron los días y las noches, ¿verdad? Que Jesús estuvo ahí. Pero cuando hablamos de eternidad, no hay tiempo. El tiempo no existe. Entonces pudieron haber sido en ese momento lo que para nosotros son siglos, miles de años. No podemos dimensionar todo el peso, todo el dolor, el tormento que el alma de Jesús estaba sintiendo allí. ¿Sabe? Usted y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos descender a ese infierno y ser atormentados, ser consumidos por el fuego, ser comidos por los gusanos, ser atormentados, mordidos, encadenados por estos seres. Pero ¿sabe algo? Jesús bajó allí y allí estuvo pagando todo el dolor, toda la enfermedad, todo el sufrimiento de usted, el sufrimiento mío, el sufrimiento de todo aquel que viene a Él, de todo aquel que se arrepiente. Y allí estaba atormentada el alma de Jesús. Es cierto, Él le arrebató, ¿verdad?, las llaves
del infierno y de la muerte, sí, y el Padre vino, ¿verdad?, en el querubín, y sí, es cierto, pero ¿sabe? Tuvo las llaves por derecho, porque Él ya había pagado todo. Y no clamó a su Padre hasta haber pagado hasta el último tormento, del último pecado, de la última maldición de nosotros. Pero no se quedó allí. Clamó a su Padre Jehová, clamó, ¿verdad? Y fue resucitado, y su alma subió, ¿verdad? Y fue unida a su cuerpo, su espíritu fue unido, y se efectuó, santo su nombre, se efectuó la resurrección. Se efectuó la resurrección, hermanos. La muerte no tuvo el poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Resucitó, siendo primicia y dándonos la garantía a usted y a mí de que nosotros resucitaremos para estar un día con Él. Él sí puede decir: yo vencí la muerte. Él sí puede decir: lo que yo digo es verdad, porque resucité de entre los muertos. ¿Y sabe por qué resucitó? Resucitó para justificarnos, para hacernos inocentes a nosotros. ¿No me cree? Romanos 4:25. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue resucitado para hacernos inocentes, para nuestra justificación, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y nos podemos acercar al Padre, hermanos. Ya la muerte no se va a enseñorear, ¿verdad?, del Señor Jesús. Ya hay una justificación. Allí adelante dice en Romanos 6:9, dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive, hermanos. Y Jesús nos da su vida, Jesús nos da este poder de su resurrección para que usted y yo seamos libres, para que las cadenas sean rotas, para que los demonios, hermanos, que están atormentando, que están afligiendo, que están influenciando, sean expulsados en su nombre y haya libertad. A eso vino Jesús, por eso resucitó, y a hacernos inocentes y decir: ese hombre, esa mujer ya no tiene que pagar nada, ya no tiene que padecer el tormento del infierno, el tormento de los demonios, porque yo ya completé mi obra al morir en la cruz y al resucitar. Ya presenté sangre, ya me presenté en sacrificio, ya llevé su maldición, ya llevé los pecados, ya llevé todo el dolor. Así que Satanás, diablo, no tienes parte, no tienes suerte en la vida de los hijos de Dios. Y por eso todo esto tiene que ver, hermanos, con ser libres. ¿Se siente atado? ¿Se siente oprimido? ¿Hay influencias de situaciones por allí? Hermanos, ya Jesús pagó. Solo tenemos que echar fuera todo eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Jesús vino, ¿verdad?, para eso. Y por último, hermanos, la última cita que le quiero dar en esta mañana está en Colosenses. Gloria al Señor. Colosenses 3:1. Dice... Colosenses 3:1 dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, hermanos, nosotros también necesitamos morir a nosotros mismos. De nosotros también tienen que ser expulsadas muchas cosas en el nombre de Jesús y levantarnos en el poder de la resurrección, que no es una emoción, es una vivencia real, es una vivencia real cuando Jesús viene a dar la libertad, cuando Jesús viene a poner este poder en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, ya una vez que resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ya no tenemos que estar enfocados a las cosas terrenas, materiales. No, eso no es todo. Busquen lo que está arriba, busquen la presencia de Dios, busquen llegar al Padre a través de Jesús. Busquen las cosas de arriba. Hermanos, hay un tremendo poder en la resurrección del Señor Jesucristo. Esta mañana nos podemos poner de pie y decirle, Señor, gracias porque tú resucitaste. Te alabo, te exalto, levanto tu nombre, Señor. Te alabo, puedo hacer fiesta, Señor, porque tengo un Salvador que no nada más se quedó crucificado en una cruz, sino que fue levantado con poder de entre los muertos. Llevó toda la maldición, llevó todo el pecado, llevó toda mi maldad, llevó todo el dolor, llevó toda enfermedad. Y hoy puedo ser libre en su nombre. Hoy puedo ser libre en su nombre. Padre, en el nombre de Jesús hay libertad para tu pueblo. Hay libertad en esta mañana, Señor Dios, para el cautivo. Hay libertad, Señor, para el que está oprimido, para el que está atado, para el que está triste. En el nombre de Jesús, demonios nada tienen que hacer oprimiendo a los hijos de Dios. Espíritus que contrarios al Espíritu de Dios se van en esta hora. En el nombre de Jesús hay libertad en la obra que hizo Jesucristo. Hay poder y podemos decir, podemos invocar tu nombre. Invocaré a Jehová y seré salvo de todos mis enemigos. Invocaré el nombre de Jehová y seré salvo de todo lo que me está atormentando, porque hay poder. Jesús vino y resucitó para hacerme justo ante el Padre. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, hay poder en todo esto de la resurrección. Hemos llegado al final de nuestro servicio. A las 5 de la tarde tenemos la siguiente transmisión. Les recordamos seguirse conectando, ¿verdad? Seguir buscando al Señor y celebrando al Señor. Gloria a Dios, creo que hemos tenido una buena Semana Santa y vamos a ser despedidos en esta hora de esta transmisión. Amada Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová Dios resplandecer su rostro de amor y misericordia sobre tu vida. Que Jehová Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.